Título 3. Relaciones interadministrativas. Capítulo 1. Principios generales de las relaciones interadministrativas. Artículo 140. Principios de las relaciones interadministrativas. 1. Las diferentes administraciones públicas actúan y se relacionan con otras administraciones y entidades u organismos vinculados o dependientes de estas de acuerdo con los siguientes principios. A. Lealtad institucional. B. Adecuación al orden de distribución de competencias establecido en la Constitución y en los estatutos de autonomía y en la normativa del régimen local. C. Colaboración, entendido como el deber de actuar con el resto de administraciones públicas para el logro de fines comunes. D. Cooperación, cuando dos o más administraciones públicas, de manera voluntaria y en ejercicio de sus competencias, asumen compromisos específicos en aras de una acción común. E. Coordinación, en virtud del cual una administración pública y, singularmente, la Administración General del Estado, tiene la obligación de garantizar la coherencia de las actuaciones de las diferentes administraciones públicas afectadas por una misma materia para la consecución de un resultado común, cuando así lo prevé la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. F. Eficiencia en la gestión de los recursos públicos compartiendo el uso de recursos comunes, salvo que no resulte posible o se justifique en términos de su mejor aprovechamiento. G. Responsabilidad de cada administración pública en el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos. H. Garantía e igualdad en el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos en sus relaciones con las diferentes administraciones. Y. Solidaridad interterritorial de acuerdo con la Constitución. 2. En lo no previsto en el presente título, las relaciones entre la Administración General del Estado o las administraciones de las comunidades autónomas con las entidades que integran la administración local se regirán por la legislación básica en materia de régimen local. Capítulo 2. Deber de colaboración. Artículo 141. Deber de colaboración entre las administraciones públicas. 1. Las administraciones públicas deberán: a. Respetar el ejercicio legítimo por las otras administraciones de sus competencias. B. Ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a las otras administraciones. C. Facilitar a las otras administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias o que sea necesaria para que los ciudadanos puedan acceder de forma integral a la información relativa a una materia. D. Prestar, en el ámbito propio, la asistencia que las otras administraciones pudieran solicitar para el eficaz ejercicio de sus competencias. E. Cumplir con las obligaciones concretas derivadas del deber de colaboración y las restantes que se establezcan normativamente. 2. La asistencia y colaboración requerida solo podrá negarse cuando el organismo público o la entidad del que se solicita no esté facultado para prestarla de acuerdo con lo previsto en su normativa específica, no disponga de medios suficientes para ello o cuando, de hacerlo, causara un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones o cuando la información solicitada tenga carácter confidencial o reservado. La negativa a prestar la asistencia se comunicará motivadamente a la administración solicitante. 3. La Administración General del Estado, las de las comunidades autónomas y las de las entidades locales deberán colaborar y auxiliarse para la ejecución de sus actos que hayan de realizarse o tengan efectos fuera de sus respectivos ámbitos territoriales. Los posibles costes que pueda generar el deber de colaboración podrán ser repercutidos cuando así se acuerde. Artículo 142. Técnicas de colaboración. Las obligaciones que se derivan del deber de colaboración se harán efectivas a través de las siguientes técnicas. A. El suministro de información, datos, documentos o medios probatorios que se hallen a disposición del organismo público o la entidad al que se dirige la solicitud y que la administración solicitante precise disponer para el ejercicio de sus competencias. B. La colaboración a fin de proporcionar la inclusión en un sistema integrado de información de las respectivas áreas personalizadas o carpetas ciudadanas, o determinadas funcionalidades de las mismas, de forma que el interesado pueda acceder a sus contenidos, notificaciones o funcionalidades mediante procedimientos seguros que garanticen la integridad y confidencialidad de los datos de carácter personal, independientemente de cuál haya sido el punto de acceso.
C. El desarrollo de la plataforma digital de colaboración entre las administraciones públicas como instrumento destinado a facilitar las relaciones y el soporte electrónico de los órganos integrantes del sistema de conferencias sectoriales y en general de los órganos de cooperación, así como de otras de plataformas comunes para el intercambio de datos en el ámbito de todas las administraciones públicas. D. La creación y mantenimiento de sistemas integrados de información administrativa con el fin de disponer de datos actualizados, completos y permanentes referentes a los diferentes ámbitos de actividad administrativa en todo el territorio nacional. E. El deber de asistencia y auxilio, para atender las solicitudes formuladas por otras administraciones para el mejor ejercicio de sus competencias, en especial cuando los efectos de su actividad administrativa se extiendan fuera de su ámbito territorial. F. Cualquier otra prevista en una ley. Capítulo 3. Relaciones de cooperación. Sección primera. Técnicas de cooperación. Artículo 143. Cooperación entre administraciones públicas. 1. Las administraciones cooperarán al servicio del interés general y podrán acordar de manera voluntaria la forma de ejercer sus respectivas competencias que mejor sirva a este principio. 2. La formalización de relaciones de cooperación requerirá la aceptación expresa de las partes, formulada en acuerdos de órganos de cooperación o en convenios. Artículo 144. Técnicas de cooperación. 1. Se podrá dar cumplimiento al principio de cooperación de acuerdo con las técnicas que las administraciones interesadas estimen más adecuadas, como pueden ser: a. La participación en órganos de cooperación, con el fin de deliberar y, en su caso, acordar medidas en materias sobre las que tengan competencias diferentes administraciones públicas. B. La participación en órganos consultivos de otras administraciones públicas. C. La participación de una administración pública en organismos públicos o entidades dependientes o vinculados a otra administración diferente. D. La prestación de medios materiales, económicos o personales a otras administraciones públicas. E. La cooperación interadministrativa para la aplicación coordinada de la normativa reguladora de una determinada materia. F. La emisión de informes no preceptivos con el fin de que las diferentes administraciones expresen su criterio sobre propuestas o actuaciones que incidan en sus competencias. G. Las actuaciones de cooperación en materia patrimonial, incluidos los cambios de titularidad y la cesión de bienes, previstas en la legislación patrimonial. H. Cualquier otra prevista en la ley. 2. En los convenios y acuerdos en los que se formalice la cooperación se preverán las condiciones y compromisos que asumen las partes que los suscriben. 3. Cada administración pública mantendrá actualizado un registro electrónico de los órganos de cooperación en los que participe y de convenios que haya suscrito. Sección segunda. Técnicas orgánicas de cooperación. Artículo 145. Órganos de cooperación. 1. Los órganos de cooperación son órganos de composición multilateral o bilateral, de ámbito general o especial, constituidos por representantes de la Administración General del Estado, de las administraciones de las comunidades o ciudades de Ceuta y Melilla o, en su caso, de las entidades locales, para acordar voluntariamente actuaciones que mejoren el ejercicio de las competencias que cada administración pública tiene. 2. Los órganos de cooperación se regirán por lo dispuesto en esta ley y por las disposiciones específicas que les sean de aplicación. 3. Los órganos de cooperación entre distintas administraciones públicas en los que participe la Administración General del Estado, deberán inscribirse en el Registro Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación para que resulte válida su sesión constitutiva. 4. Los órganos de cooperación, salvo oposición por alguna de las partes, podrán adoptar acuerdos a través de un procedimiento simplificado y por suscripción sucesiva de las partes, por cualquiera de las formas admitidas en derecho, en los términos que se establezcan de común acuerdo. Artículo 146. Conferencia de Presidentes. 1. La Conferencia de Presidentes es un órgano de cooperación multilateral entre el Gobierno de la Nación y los respectivos gobiernos de las comunidades autónomas y está formada por el presidente del Gobierno, que la preside, y por los presidentes de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla. 2. La Conferencia de Presidentes tiene por objeto la deliberación de asuntos y la adopción de acuerdos de interés para el Estado y las comunidades autónomas, estando asistida para la preparación de sus reuniones por un comité preparatorio del que forman parte un ministro del Gobierno, que lo preside, y un consejero de cada comunidad autónoma.
Artículo 147. Conferencias sectoriales. 1. La conferencia sectorial es un órgano de cooperación, de composición multilateral y ámbito sectorial determinado, que reúne, como presidente, al miembro del gobierno que, en representación de la Administración General del Estado, resulte competente por razón de la materia, y a los correspondientes miembros de los consejos de gobierno, en representación de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla. 2. Las conferencias sectoriales u órganos sometidos a su régimen jurídico con otra denominación, habrán de inscribirse en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación para su válida constitución. 3. Cada conferencia sectorial dispondrá de un reglamento de organización y funcionamiento interno aprobado por sus miembros. Artículo 148. Funciones de las conferencias sectoriales. 1. Las conferencias sectoriales pueden ejercer funciones consultivas, decisorias o de coordinación orientadas a alcanzar acuerdos sobre materias comunes. 2. En particular, las conferencias sectoriales ejercerán, entre otras, las siguientes funciones. A. Ser informadas sobre los anteproyectos de leyes y los proyectos de reglamentos del Gobierno de la Nación o de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas cuando afecten de manera directa al ámbito competencial de las otras administraciones públicas o cuando así esté previsto en la normativa sectorial aplicable, bien a través de su pleno o bien a través de la comisión o el grupo de trabajo mandatado al efecto. B. Establecer planes específicos de cooperación entre comunidades autónomas en la materia sectorial correspondiente, procurando la supresión de duplicidades, y la consecución de una mejor eficiencia de los servicios públicos. C. Intercambiar información sobre las actuaciones programadas por las distintas administraciones públicas, en ejercicio de sus competencias, y que puedan afectar a las otras administraciones. D. Establecer mecanismos de intercambio de información, especialmente de contenido estadístico. E. Acordar la organización interna de la conferencia sectorial y de su método de trabajo. F. Fijar los criterios objetivos que sirvan de base para la distribución territorial de los créditos presupuestarios, así como su distribución al comienzo del ejercicio económico, de acuerdo con lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. Artículo 149. Convocatoria de las reuniones de las conferencias sectoriales. 1. Corresponde al ministro que presida la conferencia sectorial acordar la convocatoria de las reuniones por iniciativa propia, al menos una vez al año, o cuando lo soliciten, al menos, la tercera parte de sus miembros. En este último caso, la solicitud deberá incluir la propuesta de orden del día. 2. La convocatoria, que deberá acompañarse de los documentos necesarios con la suficiente antelación, deberá contener el orden del día previsto para cada sesión, sin que puedan examinarse asuntos que no figuren en el mismo, salvo que todos los miembros de la conferencia sectorial manifiesten su conformidad. El orden del día de cada reunión será propuesto por el presidente y deberá especificar el carácter consultivo, decisorio o de coordinación de cada uno de los asuntos a tratar. 3. Cuando la conferencia sectorial hubiera de reunirse con el objeto exclusivo de informar un proyecto normativo, la convocatoria, la constitución y adopción de acuerdos podrá efectuarse por medios electrónicos, telefónicos o audiovisuales, que garanticen la intercomunicación entre ellos y la unidad de acto, tales como la videoconferencia o el correo electrónico, entendiéndose los acuerdos adoptados en el lugar donde esté la presidencia, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de funcionamiento interno de la conferencia sectorial. De conformidad con lo previsto en este apartado, la elaboración y remisión de actas podrá realizarse a través de medios electrónicos. Artículo 150. Secretaría de las conferencias sectoriales. 1. Cada conferencia sectorial tendrá un secretario que será designado por el presidente de la conferencia sectorial. 2. Corresponde al secretario de la conferencia sectorial, al menos, las siguientes funciones. A. Preparar las reuniones y asistir a ellas con voz pero sin voto. B. Efectuar la convocatoria de las sesiones de la conferencia sectorial por orden del presidente. C. Recibir los actos de comunicación de los miembros de la conferencia sectorial y, por tanto, las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento. D. Redactar y autorizar las actas de las sesiones.
Expedir certificaciones de las consultas, recomendaciones y acuerdos aprobados y custodiar la documentación generada con motivo de la celebración de sus reuniones. F. Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de secretario. Artículo 151. Clases de decisiones de la conferencia sectorial. 1. La adopción de decisiones requerirá la previa votación de los miembros de la conferencia sectorial. Esta votación se producirá por la representación que cada administración pública tenga y no por los distintos miembros de cada una de ellas. 2. Las decisiones que adopte la conferencia sectorial podrán revestir la forma de acuerdo, supone un compromiso de actuación en el ejercicio de las respectivas competencias. Son de obligado cumplimiento y directamente exigibles de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, salvo para quienes hayan votado en contra mientras no decidan suscribirlos con posterioridad. El acuerdo será certificado en acta. Cuando la Administración General del Estado ejerza funciones de coordinación, de acuerdo con el orden constitucional de distribución de competencias del ámbito material respectivo, el acuerdo que se adopte en la conferencia sectorial, y en el que se incluirán los votos particulares que se hayan formulado, será de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas integrantes de la conferencia sectorial, con independencia del sentido de su voto, siendo exigibles conforme a lo establecido en la Ley 29/1998. De 13 de julio. El acuerdo será certificado en acta. Las conferencias sectoriales podrán adoptar planes conjuntos, de carácter multilateral, entre la Administración General del Estado y la de las comunidades autónomas, para comprometer actuaciones conjuntas para la consecución de los objetivos comunes, que tendrán la naturaleza de acuerdo de la conferencia sectorial y se publicarán en el Boletín Oficial del Estado. El acuerdo aprobatorio de los planes deberá especificar, según su naturaleza, los siguientes elementos, de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria: primero, los objetivos de interés común a cumplir. Segundo, las actuaciones a desarrollar por cada administración. Tercero, las aportaciones de medios personales y materiales de cada administración. Cuarto, los compromisos de aportación de recursos financieros. Quinto, la duración, así como los mecanismos de seguimiento, evaluación y modificación. B. Recomendación. Tiene como finalidad expresar la opinión de la conferencia sectorial sobre un asunto que se somete a su consulta. Los miembros de la conferencia sectorial se comprometen a orientar su actuación en esa materia de conformidad con lo previsto en la recomendación, salvo quienes hayan votado en contra mientras no decidan suscribirla con posterioridad. Si algún miembro se aparta de la recomendación, deberá motivarlo e incorporar dicha justificación en el correspondiente expediente. Artículo 152. Comisiones sectoriales y grupos de trabajo. 1. La comisión sectorial es el órgano de trabajo y apoyo de carácter general de la conferencia sectorial, estando constituida por el secretario de Estado u órgano superior de la Administración General del Estado designado al efecto por el ministro correspondiente, que la presidirá, y un representante de cada comunidad autónoma, así como un representante de la ciudad de Ceuta y de la ciudad Melilla. El ejercicio de las funciones propias de la Secretaría de la Comisión Sectorial corresponderá a un funcionario del ministerio correspondiente. Si así se prevé en el Reglamento Interno de Funcionamiento de la Conferencia Sectorial, las comisiones sectoriales y grupos de trabajo podrán funcionar de forma electrónica o por medios telefónicos o audiovisuales, que garanticen la intercomunicación entre ellos y la unidad de acto, tales como la videoconferencia o el correo electrónico, entendiendo los acuerdos adoptados en el lugar donde esté la presidencia, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el Reglamento de Funcionamiento Interno de la Conferencia Sectorial. 2. La Comisión Sectorial ejercerá las siguientes funciones. A. La preparación de las reuniones de la Conferencia Sectorial, para lo que tratará los asuntos incluidos en el orden del día de la convocatoria. B. El seguimiento de los acuerdos adoptados por la conferencia sectorial. C. El seguimiento y evaluación de los grupos de trabajo constituidos. D. Cualquier otra que le encomiende la conferencia sectorial. 3. Las conferencias sectoriales podrán crear grupos de trabajo, de carácter permanente o temporal, formados por directores generales, subdirectores generales o equivalentes de las diferentes administraciones públicas que formen parte de dicha conferencia, para llevar a cabo las tareas técnicas que les asigne la conferencia sectorial o la comisión sectorial.
A estos grupos de trabajo podrán ser invitados expertos de reconocido prestigio en la materia a tratar. El director del grupo de trabajo, que será un representante de la Administración General del Estado, podrá solicitar con el voto favorable de la mayoría de sus miembros, la participación en el mismo de las organizaciones representativas de intereses afectados, con el fin de recabar propuestas o formular consultas. Artículo 153. Comisiones bilaterales de cooperación. 1. Las comisiones bilaterales de cooperación son órganos de cooperación de composición bilateral que reúnen, por un número igual de representantes, a miembros del gobierno, en representación de la Administración General del Estado, y miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o representantes de la ciudad de Ceuta o de la ciudad de Melilla. 2. Las comisiones bilaterales de cooperación ejercen funciones de consulta y adopción de acuerdos que tengan por objeto la mejora de la coordinación entre las respectivas administraciones en asuntos que afecten de forma singular a la comunidad autónoma, a la ciudad de Ceuta o a la ciudad de Melilla. 3. Para el desarrollo de su actividad, las comisiones bilaterales de cooperación podrán crear grupos de trabajo y podrán convocarse y adoptar acuerdos por videoconferencia o por medios electrónicos. 4. Las decisiones adoptadas por las comisiones bilaterales de cooperación revestirán la forma de acuerdos y serán de obligado cumplimiento, cuando así se prevea expresamente, para las dos administraciones que lo suscriban y en ese caso serán exigibles conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio. El acuerdo será certificado en acta. 5. Lo previsto en este artículo será de aplicación sin perjuicio de las peculiaridades que, de acuerdo con las finalidades básicas previstas, se establezcan en los estatutos de autonomía en materia de organización y funciones de las comisiones bilaterales. Artículo 154. Comisiones territoriales de coordinación. 1. Cuando la proximidad territorial o la concurrencia de funciones administrativas así lo requiera, podrán crearse comisiones territoriales de coordinación, de composición multilateral, entre administraciones cuyos territorios sean coincidentes o limítrofes, para mejorar la coordinación de la prestación de servicios, prevenir duplicidades y mejorar la eficiencia y calidad de los servicios. En función de las administraciones afectadas por razón de la materia, estas comisiones podrán estar formadas por a. Representantes de la Administración General del Estado y representantes de las entidades locales. B. Representantes de las comunidades autónomas y representantes de las entidades locales. C. Representantes de la Administración General del Estado, representantes de las comunidades autónomas y representantes de las entidades locales. 2. Las decisiones adoptadas por las comisiones territoriales de cooperación revestirán la forma de acuerdos, que serán certificados en acta y serán de obligado cumplimiento para las administraciones que lo suscriban y exigibles conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio. 3. El régimen de las convocatorias y la secretaría será el mismo que el establecido para las conferencias sectoriales en los artículos 149 y 150, salvo la regla prevista sobre quién debe ejercer las funciones de secretario, que se designará según su reglamento interno de funcionamiento. Capítulo 4. Relaciones electrónicas entre las administraciones. Artículo 155. Transmisiones de datos entre administraciones públicas. 1.